Bienvenidos una vez más, pues continuemos con nuestro curso de Excel, en donde en el capítulo anterior vimos las primeras tres opciones que tenemos en la parte de validación de datos. Recordarán que aquí en la parte de la ficha datos tenemos esta opción que dice validación de datos. En el video anterior vimos cómo validar a través de números enteros, decimales, lista. El día de hoy vamos a tocar tres opciones: la fecha, la hora y la longitud de texto. Funciona casi de la misma manera en como nosotros hemos venido trabajando los números enteros o los decimales. Podemos establecer que dentro de este grupo de celdas nosotros pongamos fechas entre enero y diciembre de 2021 y no nos acepte absolutamente ninguna fecha o una sola fecha en específica, o todas aquellas fechas que no estén dentro de un parámetro establecido y personalizado por nosotros. En la siguiente tabla nosotros tenemos una lista de algunos empleados de una organización, en donde la misión de esta tabla es registrar la entrada y la salida de cada uno de los empleados de distintas fechas. Esto es relacionado al mes de febrero. Entonces, lo que yo necesito validar primeramente es la fecha, es decir, que sean fechas de febrero de 2021 y nada más. Porque de pronto suele suceder que tecleamos algunos datos y nos equivocamos al teclear algún número y en lugar de febrero podemos poner marzo, y entonces esto pues va a generar un problema dentro de los datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir a la ficha datos y dentro de la ficha datos vamos a ir aquí a donde dice validación de datos. En validación de datos entonces vamos a tener las mismas tres pestañas que vimos en el video anterior. En esta que dice configuración le vamos a decir permitir puras fechas. ¿Fechas entre qué días? Si queremos que aquí solo se registren las fechas del mes de febrero, entonces yo aquí le voy a decir que la fecha inicial debe ser del 01 del 02 del 2021 y la fecha final debe ser el 28 de febrero de 2021. Con esto yo estoy indicando que si tengo alguna fecha que no corresponda a este mes, entonces me lance un mensaje de error si es que es necesario. En este momento yo no voy a configurar el mensaje de entrada, que lo puedo poner, pero a veces resulta un tanto molesto que aparezca un mensaje cada que selecciono una celda. Entonces nada más sí vamos a ponerle un mensaje de error. Aquí le vamos a escribir error y aquí le vamos a decir la fecha establecida no es del mes de febrero. Muy bien, ese mensaje va a aparecer. Le vamos a dejar el estilo alto, es decir, que no nos permita de ninguna manera alguna fecha que no sea de febrero. Le vamos a dar en aceptar y entonces imaginemos que Gracelyn Richard entró el día 01 del 02 del 2021 y entonces me va a aceptar correctamente la fecha. Sin embargo, si alguien se equivocara en el caso de Cash, del siguiente registro, y le ponemos 25 del 03 del 2021, pues en ese momento me va a aparecer ese error que dice la fecha establecida no es del mes de febrero. Si le damos reintentar, pues me va a mandar a que modifique la fecha. Si no la modifique, si le doy cancelar, simplemente me bota el registro y si no me muestra un poco de ayuda. Entonces con esto nosotros vamos a lograr que cualquier fecha, por ejemplo del 22 de febrero de 2021, me acepte la fecha correspondiente, o alguna fecha como lo es el 10 de febrero de 2021. Imagínense que hay alguien que todavía está pensando en el 2020, si pone 10 de febrero del 2020, se le pasa a poner una fecha de ese año. Y pues fácilmente me aseguro de que la gente que está gestionando estos datos pues haga su trabajo adecuadamente. Le damos en reintentar y corregimos 2020 por 2021 y así sucesivamente. Cualquier fecha que yo meta que sea correspondiente al mes de febrero pues me la va a aceptar, y cualquiera que no pues la va a quitar o nos va a decir que hay un error. Pues bien, esta es la parte de la fecha, que lo mismo va a suceder aquí. En este momento, bueno, con las fechas es esto lo que tenemos. Vamos a copiar estos datos para que se llene la tabla. Y ahora vamos a ir a una segunda parte de validación de datos, a la otra opción. Voy a seleccionar en estas celdas, yo voy a poner horarios de entrada y voy a poner horarios de salida.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a darle aquí validación de datos, vamos a darle en configuración y en la configuración ahora le vamos a decir que en estas celdas únicamente requerimos ahora puras horas. ¿Y qué horas? Pues resulta que el horario de estos empleados que tenemos aquí en esta organización debe de ser desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas. Entonces vamos a ponerle 07, dos puntos, en formato de horario, hasta las 17 horas. Vamos a 17 horas. Ahora sí, ya validé que aquí se ingresen puras horas y que sean entre las 7 y las 17 horas. Le damos a aceptar. Si hay algún problema con los datos que metes, te va a aparecer un error y si no, adelante. Observen que si yo aquí quiero meter las 7, por ejemplo, en texto, no me va a permitir. O si intento meter números, tampoco me va a permitir. Y si yo pongo el horario correctamente, por ejemplo, las 7 de la mañana, que debería ser la entrada de todos. Aquí hay alguien que entró seguramente a las 07 con 15 minutos. Y alguien que llegó muy tarde y que entró a las 8 de la mañana. Y observen que me está permitiendo el horario. Podría yo aquí cerrarme mucho, hasta ahora me doy cuenta que podría cerrar esto entre las 7 y las 8, para que cuando en esta fila la gente llegara más tarde, ya no me permitiera el acceso. Vamos a hacerlo, vamos a cambiar, pero en este caso vamos a configurar la validación de datos de un lado y la configuración de datos en el otro. Vamos a darle validación de datos y le vamos a decir que aquí solamente me permita registros entre 7 y 8 de la mañana. ¿Qué va a suceder aquí? Pues que cuando alguien llegue a las 8 con un minuto, pues ya no me va a permitir el acceso y va a hacer que a este empleado lo tengamos que regresar a su casa porque ya llegó una hora con un minuto tarde y después de una hora ya no puede ingresar a la empresa. Ahora, lo mismo vamos a hacer con la salida. Nosotros vamos a ponerle validación de datos, aquí, ficha datos, validación de datos. Y vamos a decirle que aquí únicamente nos permita de las 17 a las 19 horas. ¿Qué va a suceder? Que si alguien intenta checar a las 4:59, pues no me va a dejar salir. ¿Por qué? Porque mi horario de salida es a las 17 horas, entonces no voy a poder salir de la empresa porque este registro pues me muestra que solamente hasta las 17 horas. Y de pronto hay algunos empleados que no saben Excel y que pues se quedan un rato más porque procesan y procesan sin tener mucho conocimiento de los datos. Y por ejemplo hay quienes salen a las 19 horas y listo, lo pueden hacer. Sin embargo, alguien que sale a las 19:01 pues ya está excediendo el tiempo máximo que se puede quedar uno. No debería ser, pero hay muchas empresas que desafortunadamente creen que los mejores empleados son los que se quedan 5 horas más. Pues bien, esta es la parte donde podemos validar los horarios. Ya validamos, vamos a ponerle aquí todos a las 8:01 y vamos a ponerle aquí a todos a las 7. Son malos empleados. Hay otra validación de datos que se llama longitud de texto. Como su nombre lo indica, me va a permitir que yo valide los datos con base en el número de caracteres, limitar el número de caracteres de unos textos. Aquí me piden la matrícula. Resulta que la matrícula de los empleados es de 6 dígitos. Entonces, si yo tuviera aquí la captura del auxiliar o el administrador de recursos humanos y de pronto se equivoca y pone 7 dígitos, pues si no hay validación, esto va a generar problemas. Entonces vamos a ponerle una validación para que siempre se asegure que la matrícula de los empleados sea de 6 dígitos. Vamos a darle aquí en validación de datos y vamos a esta parte que dice longitud de texto. Aquí igual, todas las opciones que nosotros tenemos, que esté entre 1 y 10 dígitos, que no esté entre 1 y 10 dígitos, que sea igual a 10 dígitos, etcétera. Aquí nosotros podemos poner nuestra regla con base en esto. Pero en este caso nosotros queremos que sea de 5 dígitos y no más. Entonces, ¿qué opción debemos utilizar? Efectivamente, debemos utilizar esta que se llama igual a. Y le vamos a decir que sea igual a 5 dígitos, 5 caracteres.
Le damos a aceptar y pues resulta que Grace Ellen Richard tiene el número de empleado 23568 y es correcto. Cash va a tener el 23574 y si por ahí se me pasa un dedo y le doy al 1, pues esto me va a permitir a que no me equivoque y revise los datos que estoy capturando para evitar justamente ese tipo de errores, que metamos ahí algo que no funciona. Entonces me doy cuenta que el 1 fue el que no me sirve y entonces ya tengo ahí mis 5 dígitos. O puede pasar al revés, alguien que piensa que o que se le olvidó un número, se comió un número, pues dice 6542 de Jarvis Castro y entonces también me va a aparecer un mensaje de error. ¿Por qué? Porque nuestro número de empleado siempre va a ser de 5 dígitos, entonces así estamos bien. Aquí observen 6 dígitos, le vamos a decir que no, tenemos esto. Y entonces vamos así, uno a uno, asegurando que los datos que tenemos pues siempre sean los correctos. Repetimos nuevamente 5 dígitos, aquí tampoco, y así nos vamos a ir uno a uno hasta llegar a los dígitos correspondientes y validar la información adecuadamente. Pues bien, vayamos al siguiente video en donde ya veremos alguna parte de la validación de datos donde utilizamos fórmulas y creamos algunas validaciones con base en pruebas lógicas y distintas fórmulas que podemos usar para poder validar información.